Cintia Ordóñez. 92.9, La Clave me escucha. Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. 9:04 de la mañana en Santiago, en Chile continental. Y un abrazo grande a todos quienes estamos partiendo este lunes 5 de agosto. Un poco frío, con pronósticos de lluvia y por supuesto un abrazo más grande a quienes todavía no le llega la luz, la energía eléctrica. Esperamos que se resuelva luego. Vamos a hablar un poco de ese tema seguramente en Clave Morse. Además de otros temas que están pasando especialmente afuera. Hoy día va a ser un día que vamos a hablar mucho de lo que está pasando en el extranjero. Y así comienza Clave Morse. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. En IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. El dólar está en 948,58 pesos, el euro en 1017,32, mientras que el cobre está a 4,12 dólares la libra, bajó un poquito con respecto a la semana pasada. Y nos vamos inmediatamente entonces con nuestros invitados. Bueno, estamos en línea con nuestra panelista espectacular de los días lunes, la que nos hace el resumen de lo que viene en la economía, de lo que fue, de lo que será y de lo que no será. Victoria Paz. ¿Cómo estás, Victoria Paz, desde Estados Unidos? Economista, creadora de Poder Económico y además directora del MBA de la Universidad Gabriela Mistral. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, aquí con harta contingencia, ¿eh? Aquí en Chile, afuera. Y por eso también tenemos justamente que les agradecemos que tuvieron unos minutos de su tiempo a Daniel Tenuk. Daniel, siempre me va a costar decir tu apellido. Tenuk, ¿está bien o no? Tenuk. Ya me va a costar un tiempo. Ya. Daniel Tenuk, que es nuestro panelista los días miércoles de mercado. También te quiero agradecer, Daniel, por estar acá. Algo hablamos hace un momento en Copano News. Nicolás y su equipo me dejó entrar un ratito para explicar desde mi punto de vista qué es lo que estaba pasando de forma muy sencilla en Japón. Pero Daniel, antes de hacer el resumen y el análisis económico que de la semana que hacemos con Victoria, quisimos invitarte, como te decía, unos minutitos para que nos explicara qué está pasando en Japón. A ver, vamos a entrar en Japón, pero primero decir que hoy día en los mercados hay una masacre, digamos, está muy, muy malo. Una masacre. Sí, venía ya bastante malo la semana anterior, sobre todo el jueves y el viernes, y cómo abren los mercados y cómo están abriendo los mercados hoy día es una prolongación, pero aumentada por mucho, y esto se puede ver en que el dólar ya está transando en 9.60 y llegó a 9.70 ahora en la mañana, el cobre está bajo 4,
Nvidia está cayendo más de 10%, la bolsa japonesa más de 10%, el Bitcoin está cayendo 15%. Entonces es realmente algo que está muy, muy fuerte. Voy a entrar particularmente en la pregunta inicial, ¿qué está pasando en Japón? Que es parte de esta ecuación, pero no me parece que sea la parte más preponderante, pero sí es una parte. Y lo que hemos tenido es que Japón, a la diferencia de todos los bancos centrales, está subiendo tasas, o sea, está haciendo una política monetaria restrictiva, a diferencia de todo el resto de los bancos. Y eso tiene una razón de ser de porque el Banco Central japonés piensa que ya pasó las décadas de deflación y que ahora ya puede empezar a subir tasas. Y por otro lado tiene una moneda que está muy, muy, muy depreciada. Entonces, vía tasa intentan controlarla. Ahora, de nuevo, esto es solo parte de la ecuación porque lo que tenemos en realidad me parece mucho más, que explica mucho más estas caídas de mercado que ya van a empezar a ser noticia en todos lados. Tiene que ver más que nada con que Estados Unidos empieza ya a mostrar signos de desaceleración que se venían esperando, y eso podrían incluso caer en una recesión, que son lo que esperan algunos. Tiene que ver con cómo está el empleo, y eso va de la mano con tasas todavía altas en Estados Unidos porque el Banco Central americano no ha bajado las tasas. Además, muchos activos especulativos o más bien de crecimiento, díganse la Magnífica 7, las criptomonedas, entre algunas, han tenido muy buenos meses anteriores, estaban bastante caras y hoy día están corrigiendo, pareciera ser a niveles un poquito más razonables. Entonces, en eso estamos hoy día, viendo una corrección de mercado súper importante, con un mercado muy asustado, muy preocupado, sin encontrar todavía una gatillante tan clara, pero pareciera ser que todo tiene que ver con una visión de que se nos viene capaz que una recesión o una desaceleración en Estados Unidos. Para Chile eso iba a ser bastante preocupante, porque recién empezamos a mostrar algunos, entre comillas, brotes verdes, y obviamente si Estados Unidos se resfría, nosotros también, así que se enferma, digamos, nos resfriamos. Y por otro lado, el otro pero en la sopa que hay que poner es lo que está pasando en Israel con Irán y con Hezbollah, que pareciéramos estar ante un inminente ataque a Israel durante estas horas, según algunos datos que hay de mercado. Entonces, otro problema bastante significativo que estaría dando vuelta. Así que eso más o menos. O sea, hoy día estamos en una situación súper negra, súper complicada, amaneciendo un lunes para los que estamos en los mercados con complicaciones significativas, digamos, ¿ya? Es un poco lo que está pasando. Victoria, bueno, Daniel, tú sabes dónde está viviendo Victoria, ¿no? En Nueva York, imagínate. Entonces, en el epicentro. Claro, en el epicentro. Victoria, no sé si también querías dar tu opinión al respecto, hacer una pregunta a Daniel o dar un poco tu visión desde cómo se ve de Estados Unidos también esto. Sí, acá, bueno, es más o menos lo que dijo Daniel, por supuesto, que está muy atento a los mercados. Lo que están hablando mucho acá es si es que la Fed va a salir con un recorte extraordinario de emergencia. En el fondo está planteado el recorte de septiembre, pero como se está hablando tanto de que finalmente la Fed se atrasó, o sea, en el fondo lo que más se habla en el circuito económico acá es como la Fed se demoró demasiado, dejó que se enfriara demasiado la economía, y ahora ya en el fondo se le vino como un poco esta desaceleración, Desaceleración, sí. Y en el fondo hay incluso algunos que creen que podría haber un recorte extraordinario. Ahí es solo especulación, pero en el fondo está muy atento el mercado a cuándo y cuánto van a ser estos recortes y cuántos, en el fondo, durante este año, dado que finalmente lo que se está hablando es que la Fed cometió un error. Esto lo dicen, por supuesto, los analistas. La Fed nunca va a decir que cometió un error, pero que se demoró demasiado, porque al final, recordemos que la tasa de los bancos centrales tiene un impacto muy profundo en los crecimientos, ¿verdad? Como hemos hablado en otras ocasiones, expansiva o en el fondo contractiva. Entonces, cuando tú tienes tasas altas, el crecimiento va más lento, y cuando bajas las tasas, lo que estás tratando de hacer es acelerar el mercado, ¿verdad? Entonces, como la Fed ha mantenido en su lucha contra la inflación, este dato que mencionaba Daniel del desempleo
ya fue como la guinda de la torta en varios como señales que habían de desaceleración en el mercado americano, y está este temor de que haya llegado la recesión, y en el fondo todos al final, lo que hemos hablado, que el capital es cobarde, entonces soltaron sus riesgos, sus activos más riesgosos, y se van a refugiar rápidamente en los que son menos riesgosos. Uh-huh. Daniel, una situación como esta, lo que está pasando en Japón, la habíamos visto antes porque Japón llevaba décadas, ¿no es cierto?, con este interés casi prácticamente el 0%, los carry trade compraban o adquirían crédito acá, ¿no es cierto?, después invertían en otra parte, y es justamente este grupo hoy día está vendiendo los activos, digamos, y es parte de lo que se produce, pero esto se había producido antes. ¿Por qué te hago la pregunta? Para ver cómo se podría resolver o qué solución o cómo aminorar este problema hoy en día. ¿Qué están viendo los mercados o desde el punto de vista de los estados, de los gobiernos, para tratar de que esto no sea una escalada y no entremos en recesión desde Estados Unidos? Y porque claro, se refiere a Estados Unidos, se refiere a todo el mundo prácticamente. Sí, bueno, hoy en día hay, como decía Victoria, hay un arma que es crucial tener para momentos como estos, que es la política monetaria, que es, en el fondo siempre es anticíclica, esa es la idea, y en definitiva, bueno, la fiscal también debe serlo, pero en Estados Unidos particularmente las tasas al estar altas, que es lo que lleva a la recesión, es también particularmente lo que puede aminorar o sacar una posible recesión. En la medida que se bajen las tasas, eso va a impulsar el crecimiento y eso debiera ayudar a la economía. Entonces, hay un arma muy importante a la vuelta de la esquina. Después de la crisis subprime no la hubo, porque las tasas ya estaban en cero y se hizo otro tipo de herramientas que también hay películas que la muestran. Hoy día está al menos la arma número 1, que es la tasa en este caso de la FED. Respecto a Japón es un caso súper extraño, en el fondo en los años 90, una burbuja más grande de la historia, que cayó a niveles, ya décadas, corrigiendo. Yo he leído algunos libros respecto a esto y es impresionante. O sea, en algún minuto la economía, no sé, una empresa japonesa valía como toda la economía gringa, era una cuestión fuera de todo parámetro lo que valían las cosas inmobiliarias, y bueno, y se corrigió, y esa corrección lleva décadas, y eso tiene que ver con esa deflación que tienen ellos, y bueno, aparentemente hoy día ya se empezaba como algo a corregir. Bueno, el Banco Central de ellos particularmente entra en una vorágine totalmente distinta a la que está el mundo, y eso a ellos los despista y los lleva como otro canal. Ahora, hoy en día Japón no es tan relevante en la economía mundial como lo fue en los años 90, entonces ya no es algo tan preponderante que yo creo que mueva la burbuja de forma significativa. Acá Estados Unidos y China principalmente son las grandes economías, en menor medida incluso Europa. Pero bueno, hoy día está el arma número 1, así que pero esa misma arma que podría en el fondo salvar la fiesta es la que está causando este estrago. Entonces, bueno, son cosas de los mercados que se anticipan, juegan, pero de nuevo, esta caída bursátil particularmente también tiene que ver con que hay precios y exuberancia en los mercados que vienen hace un buen rato. Yo lo vengo comentando hace rato en mis distintas plataformas, digamos, de que hacía difícil ver precios de muchos activos en los niveles que están o justificarlos. Parecían obviamente precios muy exagerados que no tenían algún tipo de fundamento muy claro que uno pudiera agarrarse. Hablo de varios activos, digamos. Daniel Tenú, CEO de THX Capital. Oye, Daniel, muchas gracias por darte estos minutitos y nos vemos el miércoles. Un abrazo. Afírmese los cinturones nomás, por mientras. Ya. Vemos qué pasa. Sí, claro. Chao, gracias. Ya, un abrazo. Gracias. Victoria. Seguimos.